Nuestro pastor Iván nos compartía el cierre del capítulo 4 y acabábamos esta serie de encuentros en Galilea y también en una parte de Samaria, y vemos a Jesús que tiene un ministerio itinerante, es decir, que va por diferentes regiones, no está estacionado en una sola. Y vamos a ver en este capítulo 5 algunas peculiaridades y encuentros interesantes que tú y yo podemos considerar el día de hoy para poder conocerle más. Pero antes de eso, ¿por qué estudiamos, por qué dedicamos tiempo en estudiar la Biblia sistemáticamente, verso a verso? La respuesta es muy sencilla. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas. ¿Quién se acuerda de esas 4 cosas? ¿Para qué es útil la escritura? Para instruir, dijo Cac, para redarguir por allá, para corregir y para enseñar, ¿no? Las dijimos en desorden, pero la escritura tiene 4 propósitos. Y luego el propósito final es ¿para qué? Para preparar a toda buena obra. ¿Y qué más? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado, ¿verdad? Entonces, es por eso que estudiamos toda la Biblia. No nos saltamos un capítulo y decimos, este está medio raro y mejor me lo salto. No, o sea, vamos verso a verso y no nos apartamos de esta palabra. Y ahora, el propósito de Juan. ¿Alguien se acuerda cuál es el propósito del libro de Juan? ¿O por qué lo escribió? Juan nos lo revela en el capítulo 20, 30-31. Y dice que Jesús hizo muchas cosas, y muchas de esas cosas están en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan escribió este evangelio al final, porque dice que a pesar de que hay muchas cosas que no están escritas, las que están escritas en Juan, las que estamos estudiando, se han escrito para que crean ustedes y yo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces hay un propósito de también estudiar esto. No solamente es adquirir conocimiento, sino es que tú y yo nos salgamos de este lugar creyendo más en Cristo como nuestro Señor. Ahora, históricamente ha habido intentos de silenciar estos evangelios. Lo vimos desde los primeros siglos, donde hubo persecución. No te tengo que contar todas esas historias, quizás tú las has escuchado, pero después vino el tradicionalismo, ¿no? Y solamente ciertas figuras del clero podían leer la Biblia, nadie más. Y la tradición indicaba que nadie podía leer si no era a través de un clero, ¿no? De algún clérigo. Después fue evolucionando y los evangelios empezaron a diluirse por meterles pensamientos humanos. Y el enemigo siempre ha tratado de silenciar el evangelio. Pero damos gracias a Dios que hoy podemos hacer en libertad este estudio y poder mostrarlo a cada uno de ustedes. ¿Y por qué el enemigo se encarga de estorbar que tú y yo estudiemos el Evangelio? Pues creo que es bastante claro, porque si nos estorba en el estudio, no vamos a terminar creyendo en Jesús como Cristo, el Hijo de Dios. No sé si escuchaste las noticias esta semana. Hubo como un revuelo en el argot cristiano que decían que en Estados Unidos iba a prohibir leer el Nuevo Testamento. ¿Alguien escuchó esa noticia? No, la leí enseguida. Ok, la noticia era muy amarillista, ¿no? Decían, Estados Unidos prohibirá leer el Nuevo Testamento. Bueno, hay una guerra. ¿Cuántos de aquí saben que hay una guerra hoy entre Israel y Palestina? Hay una guerra muy cruda que ha dejado ya más de 35,000 muertos, y el Estado de Israel ha cometido algunas acciones militares que ha ofendido a la opinión de la comunidad. En Estados Unidos, especialmente en las universidades, han hecho muchas protestas y están muy intensamente generando protestas de odio contra Israel. Entonces, este odio hacia Israel que se está despertando en las universidades está preocupando al Congreso de Estados Unidos, y lanzaron una propuesta de ley antisemita, la cual va a impedir o busca impedir que la gente genere discursos de odio contra Israel y que tome acciones que impacten la imagen de Israel ante el mundo. Entonces esta ley, muy general se lo estoy diciendo, busca eso, pero hay un gran problema, que la ley tiene ciertas controversias, porque eso involucra no hablar ni del pasado ni del presente, y obviamente del futuro de Israel.
Y no hablar del pasado amenaza la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿quiénes crucificaron a Cristo? Los judíos, ¿no? Y entonces esa es una posición de ofensa hacia el pueblo judío. Y entonces vemos que el día de hoy el mundo sigue tratando de silenciar el Evangelio. ¿Habrá persecución? No lo sabemos. Hoy no lo sabemos, ni yo puedo decir, ya viene la... No, sería imprudente de mi parte. Pero lo que sí sabemos es lo que nos dice Juan 15:20, donde Jesús les dijo a sus discípulos: acuérdense de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La persecución ha despertado grandes avivamientos en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, hoy vemos a la iglesia dormida en el mundo occidental, y si una persecución viniera, no sería algo de extrañarnos, pero hoy tenemos la dicha de estudiar el Evangelio con libertad. No hay un ejército acá afuera impidiéndonoslo, entonces tómalo con mucha libertad, el Evangelio de Juan. Te decía hace 15 días que este Evangelio es un Evangelio de encuentros. Es Jesús encontrando a diferentes personas, y hoy te está encontrando también a ti, y me ha encontrado a mí también. Entonces, ¿cómo vamos a responder a este encuentro? Pues el día de hoy vamos a ver el relato de un encuentro más, con un paralítico, un enfermo que está sin esperanza en un estanque, y vamos a ver este pasaje en el capítulo 5. Y la idea y el propósito es que con esta narrativa tú creas verdaderamente en Cristo, no como una religión, no como una tradición de cada domingo, ni tampoco como una comunidad, ¿no? Porque algunos creen que solamente nos juntamos para pasarla bien. No, nos juntamos para estudiar el Evangelio y para que tú y yo crezcamos y conozcamos más a Cristo. Entonces, versículo 1 dice, lo voy a leer hasta el versículo 9, que es la porción que vamos a ver hoy, y oramos. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Señor, te damos gracias, Padre, porque destinaste un día de reposo para que podamos pausar nuestras actividades, pausar nuestro trabajo, pausar nuestras preocupaciones semanales para escuchar tu palabra, para considerar tu palabra. Señor, te doy gracias porque nos permites ver a través de esta historia el poder de tu amor, Señor, el poder de tu gracia y tu misericordia hacia una persona sin esperanza, como muchos de nosotros hoy podemos estar o hemos llegado a ti sin esperanza. Señor, permíteme hablar tus palabras con sabiduría, Señor, y que tu Espíritu Santo sea guiándome. Quita de mí cualquier palabra que no sea de ti, Señor, y abre los corazones y los oídos espirituales de mis hermanos para que ellos puedan el día de hoy salir conociéndote más. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ¿de dónde venimos? Te decía que capítulo 4, 3 y 4 vemos 2 encuentros importantes: Jesús con Nicodemo, capítulo 4, Jesús con la samaritana, y en la última parte del capítulo 5 vemos a Jesús con un oficial de alto rango. Y dice el capítulo 5, versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En estos primeros 4 versículos te voy a posicionar en el contexto de la historia para que puedas entender la profundidad de las acciones de Jesús. Dice aquí que Jesús subió a la fiesta en Jerusalén. Los judíos tienen 7 fiestas.
les encanta la fiesta, ¿no? Tienen 7 fiestas y estas fiestas están basadas en el Levítico. No son fiestas que se inventaron por ocurrencia, sino fueron instrucciones de Dios que están en el Levítico. Y bueno, Jesús va a una de estas fiestas. No nos especifica cuál, simplemente nos dice que va a Jerusalén a estas fiestas. Y esto es interesante porque mucha gente dice que Jesús vino a abolir la ley, y ese es un gran error. Jesús no vino a anular la ley, Jesús vino a cumplir la ley en su totalidad, y parte de ese cumplimiento era el participar de estas festividades. Y dice que en el versículo 2, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, estamos hablando cerca en la parte amurallada. De hecho, en las imágenes PAC, si me ayudas en la primera imagen, vamos a posicionar el estanque, porque cerca de esta puerta de las ovejas había un estanque, y este estanque se llamaba en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La descripción del lugar es importante. ¿Por qué? Porque esto es un evento real, mis hermanos. No es una fábula, no es una historia que a Juan se le ocurrió, es un hecho histórico en un lugar histórico. Y este lugar histórico, como pueden ver en la primera imagen, estaba muy cerca del templo, de la zona amurallada. Era una construcción de más o menos 2 albercas, era el estanque, y dice la Biblia que tenía 5 pórticos. En la siguiente imagen vamos a ver ahí como los 5 pórticos, y era una especie, te digo, de 2 albercas. Ahora, es interesante que este lugar hoy existe. Si Dios te permite ir a Israel, puedes visitar el estanque de Betesda. En la tercera imagen vamos a poder ver cómo incluso hoy, muchas gracias, hoy hay, es un punto de reunión turística, es un punto donde puedes ver las ruinas. De hecho, hay una iglesia bizantina y una iglesia católica construida sobre estos estanques, la iglesia de Santa Ana, si no mal recuerdo, que se construyeron en el 500 después de Cristo y luego otra en el 1100 después de Cristo. Entonces el estanque quedó enterrado, pero fue descubierto y el lugar existe. ¿Y qué había aquí? Bueno, vamos a trasladarnos al pasado. En ese majestuoso lugar de Jerusalén había un estanque donde estaba lleno de enfermos, lleno de ciegos, lleno de cojos, llenos de paralíticos. Y bueno, no sé si a algunos les tocó ir a los hospitales en la pandemia, pero tú recordarás cómo desbordaban enfermos, y algo así era lo que sucedía ahí. Estaba lleno de enfermos, dice, una multitud de enfermos esperaban algo en este lugar. Gente con esperanza de poder ser sanos, con un movimiento de las aguas, que lo vamos a ver en el versículo 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No sé si traen una Biblia en otra traducción, pero a lo mejor puedes decir, es que este texto no viene en mi Biblia, no viene en mi versión. El versículo 4, en varias Biblias no viene. ¿Sale? ¿Por qué no viene? ¿Acaso se les acabó la tinta a los impresores? ¿O por qué no viene el versículo 4? Fíjate que este versículo 4 se ha encontrado en los últimos estudios que parece ser más una anotación del escriba que algo que escribió Juan en el original. En los escritos del Mar Muerto, ahí se encontraron escritos más antiguos y se dieron cuenta que esta parte del capítulo no está escrita, que está escrito sin esta mención de que un ángel bajaba y movía las aguas y todos sanaban. Parece ser que era una anotación. ¿Y esto invalida la Biblia? ¿Acaso? No, al contrario, nos ayuda y nos da certeza que se hacen revisiones para estar más fieles al texto original. Entonces, en algunas Biblias no van a encontrar esta anotación de un ángel que baja, remueve las aguas y todos son sanados. Algunos estudiosos piensan que es una leyenda urbana de que eso creía la gente de ese entonces. Pero piensen esto, ¿cuántos de aquí han ido a Tonatico a las aguas termales? ¿Alguna vez las conocen? Y se embarran barro y hacen un montón. Las aguas termales tienen una función curativa, ¿no? Y se presume que estas aguas tenían esa función curativa. ¿Y qué pasa cuando estás en unas aguas
cerca de algún volcán. ¿Cómo sale el borbollón, verdad? De agua y sale llena de minerales. Bueno, se presume que estos minerales y estas aguas tenían potencial y poderes curativos para ciertas enfermedades. Y la gente creía eso. Entonces, un estanque de aguas termales, burbujea, llena de minerales, obviamente genera sanidad. Y es más una leyenda urbana lo del ángel. Pero ahora, no me quiero clavar en esto porque esto no es el objetivo del texto, si un ángel bajaba o no, no. Más bien era el lugar que estaba lleno de gente necesitada. Después de darte este contexto, de posicionarte en el estanque de Bethesda y qué sucedía, ahora sí, vamos a lo relevante del estudio, que son los siguientes versículos. Jesús encontrando a un enfermo. Y ayúdame, ¿quién me ayuda a leer el 5 y el 6, por favor? Versos 5 y verso 6. ¿Quién estaba ahí? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Versículo 5. Había un hombre ahí que tenía ¿cuántos años? 38 años, enfermo, paralítico. No dice que estaba ahí 38 años, dice que tenía ya 38 años con esta condición de enfermedad. Y dice aquí que Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así. Jesús conoce todas las necesidades, ¿no? Y vio a este hombre padeciendo esta enfermedad. ¿Qué le pregunta Jesús? ¿Quieres ser sano? Pues si está en un estanque donde hay sanidad, la respuesta creo que es más que obvia. Claro que quiero ser sano. De hecho, es mucha obviedad en las circunstancias. Si tú vas a un hospital y le preguntas a la gente, ¿quieres ser sano? Pues, ¿qué te van a decir? Sí. Claro que sí, por eso estoy aquí formado en el IMSS, ya llevo 3 horas, ¿no? Esperando una cita, ¿no? Claro que sí quería ser sano, pero Jesús hace esta pregunta para despertar el corazón marchito de un hombre que no tiene esperanza. Fíjate cómo respondió aquel hombre. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La respuesta nos deja ver un corazón desesperanzado, un corazón que ya no espera alcanzar lo que está buscando en ese lugar. Y aquí es, no tengo quién, no tengo cómo, no puedo. Jesús con su pregunta despierta en este hombre el sentido de impotencia para poder ser sano, yéndose a las aguas. Y este no puedo es lo que Jesús necesita de todos nosotros. Señor, no puedo. Por eso Jesús llega con preguntas que, aunque parecen obvias, despiertan nuestros corazones adormecidos por la desesperanza de las situaciones que vamos viviendo. Ahora, mucha gente viene también hoy a Cristo, viene a las iglesias, viene a estos estanques de Bethesda, esperando ser sanos con la desesperanza de no ser sanado. Y escucha bien lo que te estoy diciendo. Mucha gente está en las iglesias, escucha la palabra, participa incluso, pero no tiene esperanza de solucionar su forma de vida. Y es lo mismo que estamos viendo con este paralítico. Está ahí, pero está sin esperanza. Ahora, si no hubiera tampoco tenido esperanza, pues quizás tampoco hubiera estado en Bethesda, mejor se hubiera quedado en su casa. De hecho, necesitaba que alguien lo llevara, obviamente, porque no podía moverse. Pero había un pequeño rayo ahí que Jesús despertó con esta pregunta. Imagina la escena, un estanque lleno de gente enferma, no veía cómo iba a poder lograrlo, y eso le ahogaba en desgracia y en desesperanza. Muchas veces es así en nuestras vidas. Vemos el contexto, vemos la situación y decimos, esto no va a cambiar, esto va a ser siempre así. Y empezamos a perder ese sentido de que algo puede cambiar.
Y la pregunta creo que aquí hace o logra lo que Jesús quería. ¿Quieres sanar? ¿Quieres entrar? No le preguntó eso, ¿verdad? Le dijo, ¿quieres sanar? ¿Por qué? Porque si Jesús le hubiera dicho, ¿quieres entrar? Pues llevaba a sus discípulos, les hubiera dicho, a ver, ayúdenle a este hombre y pónganse atentos y cuando necesite entrar. No, Jesús no tenía el interés de llevarlo a las aguas, Jesús tenía el interés de sanarlo por completo. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos 11:6 respecto a esto? Mira, acompáñame ahí, a Hebreos. Es el capítulo de la fe. Y te decía que hay mucha gente que se acerca a Dios, pero sin fe. Y eso es peligroso porque empiezas... Exacto, y empiezas a caminar un camino sin esperanza. Dice aquí la palabra que sin fe es imposible, ¿qué? Pero esta parte es la interesante, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú hoy estás en este lugar buscando a Cristo, es necesario que creas que le hay, que creas y que Él es galardonador de los que le buscan. Ese es el corazón con el que necesitamos buscar a Dios. Y eso es lo que Jesús despertó en este paralítico. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Son 3 instrucciones. Levántate. ¿Cómo, Señor? ¿Qué no ves? ¿Qué no estás viendo? No puedo. Toma tu lecho. Bueno, si levantarme puedo, ¿cómo voy a tomar mi camilla y me voy a ir? Y anda. Fíjate, son 3 instrucciones que no podía cumplir el paralítico, que el hombre no tenía fe. Ya lo vimos hace ratito. El hombre tampoco conocía quién era Jesús. En este punto, él no sabe ni quién es el que le está hablando. Pero fíjate aquí. Recibe a través de las palabras de Jesús la gracia para sanarle. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el versículo 9 qué sucede. Y al instante, aquel hombre, ¿qué pasó? Fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Esto es algo bien importante que considerar. A veces, equivocadamente, hay gente que dice, te falta fe. Es que si no te ha sanado Dios es porque te falta fe. Es que si no has podido lograr esto es que te falta fe. Necesitas fe, ¿no? Este hombre no tenía fe. Este hombre ni siquiera sabía quién era Cristo. La obra de Cristo no depende de nosotros. Depende de Cristo. Y Jesús fue el que en las 3 instrucciones que le da la capacidad y le da el poder para poderse levantar y caminar. Jesús le desafió a lo imposible. Jesús le desafió a creer lo imposible. Y todo lo que necesitaba entender este ciego era que este paralítico es que él no podía hacerlo por su cuenta. ¿Te das cuenta? Aquellas personas que están tratando por sus fuerzas y no dejan que Jesús les capacite, pues ahí se quedan en el estanque de Betesda. Había 2 caminos que seguir. 2 caminos había. El primero era que el paralítico se enojara y resentido le reclamara y le dijera, ¿te estás burlando de mí? ¿Que no estás viendo que no puedo? ¿No ves cómo estoy? O el segundo camino era escuchar a Jesús y obedecer sus palabras e intentarlo. Intentar lo que Jesús le está pidiendo. Este hombre eligió el camino 2. Eligió lo imposible para él, pero lo posible para Cristo. Fíjate. En aquel instante el hombre fue sanado. ¿Qué principio podemos ver en esto? ¿Qué principio espiritual tú puedes descubrir en esto? Hay mucha gente que te dice, el querer es poder. ¿Lo han escuchado?
Es que el querer es poder, si tú quieres lo puedes, ¿no? No, en este punto no basta una buena intención. En este punto necesitamos el poder de Dios. Hay momentos en tu vida que el querer no va a ser suficiente. Vas a necesitar el poder sanador de Dios. ¿Y cómo puedes acceder a este poder sanador de Dios? En el camino que tomó este paralítico, en obedecer las instrucciones de Dios. Jesús le dijo, levántate, ¿y qué hizo el paralítico? Se levantó. Toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo el paralítico? Tomó su camilla y andó. En la obediencia a su palabra, escucha esto, en la obediencia a su palabra vas a experimentar el poder para levantarte y andar. No en la argumentación, no en, pero ¿cómo, Señor? ¿Me levanto, muevo primero este piecito y luego el otro? No, en la obediencia a su palabra te capacita, te da el poder para levantarte, para tomar tu camilla y para andar. Este poder, esta capacidad que Jesús le dio a este paralítico, no fue porque él lo mereciera, ni siquiera lo buscó, ni tampoco llegó por buenas intenciones y positivismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que también erróneamente mucha gente considera que el Señor les va a dar el poder o la capacidad por declararlo, por decretarlo, por firmarlo, por amarrarlo, por lo que quieras. No, no se trata de eso. Ahí no está el poder de Dios. El poder de Dios está en la palabra de Jesús. Estas 3 palabras que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y esas 3 palabras transformaron la vida de este paralítico. Sin duda, no fue la misma persona después de este momento. Considera esto. Considera esto. Esto es algo bien importante. Cuando Jesús habla a tu vida y a mi vida, en la instrucción que te está dando y que me está dando, va el poder para poder hacer lo que te está pidiendo. El Señor no te va a pedir cosas que Él no pueda hacer. El Señor te va a pedir cosas que a través de su poder tú vas a poder hacer. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Era importante que el paralítico dijera: yo no puedo. Es importante que tú reconozcas que tú no puedes. Es importante que reconozcas que Jesús sí puede. Y aquel paralítico se levantó y a partir de ese día pudo andar. ¿En qué estás poniendo hoy tu esperanza? ¿En qué estanque estás poniendo hoy tu esperanza? ¿Has intentado entrar a las aguas y has fracasado? ¿Ya te cansaste de estar esperando 38 años sin lograrlo? Jesús está llamando. Te decía hace un ratito, Jesús te encuentra, Jesús me encuentra, Jesús nos está llamando. Y acompáñame a Mateo 9:35, porque el ministerio de Jesús es esto. Mateo 9:35 nos describe a lo que vino Jesús. Dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 35, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando, ¿qué? El evangelio del reino, las buenas noticias de salvación. ¿Y cuál era la tercera actividad que hacía? Sanando. Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Date cuenta, Jesús no vino a cumplir caprichos de los judíos. Jesús no está aquí para cumplir caprichos personales tuyos y míos. Jesús
vino a este mundo a proclamar su evangelio, a dejarlo a los apóstoles, y que hoy podemos exponerlo en todas las iglesias a través de estas palabras, sanando toda enfermedad, no solo física, también la espiritual, que es el pecado, es ese cáncer que te está llevando a la muerte y toda dolencia. Ahora, si bien los que recibieron la sanidad como este paralítico fueron aliviados de sus dolores, 38 años estar postrado, si acuéstate más de 10 horas, ¿qué sientes, no? Se le empiezan a atrofiar tus músculos, 38 años, seguramente este paralítico sintió un gran alivio al poder ver sus músculos restituyéndose y poder doblar sus articulaciones nuevamente. Pero a pesar de que las dolencias fueron sanadas, la finalidad de toda sanidad y todo milagro que vemos en la palabra de Dios rara vez está enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas, sino apunta a algo mayor. ¿Qué quiero decirte con esto? El milagro de la sanidad, oramos hace un ratito por la sanidad de varios de nuestros hermanos, de Eli, de Toto, de Cristina, de varios y más los que hemos de orar en el futuro, y es bueno orar por la sanidad, pero la sanidad siempre apunta a algo mayor, a una verdad mayor. ¿Y quién es esa verdad mayor? Vamos a verla en los últimos 2 versículos. Me voy a saltar el versículo 10, 11 y 12. Me voy a saltar hasta el 13. Los vamos a ver dentro de 8 días. No es de que me los estoy brincando y no los vamos a ver. Lo vamos a ver. Pero me voy a saltar al versículo 14. Porque los milagros de sanidad tienen un propósito mayor. Y lo vamos a ver aquí. Juan 5, versículo 14. Dice así. Después le halló Jesús, ¿en dónde? Ah, caray. ¿En dónde? En el templo. Este paralítico no se fue a su casa, no se fue con su familia, no se fue con sus cuates, no se fue a buscar chamba, no se fue a buscar esposa, fue al templo. Interesante. Mucha gente a veces no es sanada porque su corazón no ha considerado realmente a Cristo. Y si el Señor trajera sanidad, probablemente en lugar de buscar a Dios, buscaría nuevamente el mundo. Para este hombre, el corazón estaba preparado. Él fue al templo. Reconocía que este milagro no era una coincidencia, no era de un hechicero, no era de un señor ahí curandero. Este hombre consideró que este milagro venía de Dios, por eso fue al templo, y ahí es donde Jesús lo vuelve a encontrar. ¿Por qué? Porque él no había conocido a Jesús. Jesús lo conocía a él, pero él a Jesús no. Lo vemos se ve en uno de los versículos anteriores que lo vamos a estudiar la próxima semana. Y entonces Jesús lo ve y le dice, mira, has sido sanado, no peques más. Jesús lo vuelve a encontrar y ahora Jesús no solo se ocupa de su salud física, sino se ocupa de su salud espiritual y le dice, ya estás bien, ya estás sano, tienes la capacidad ahora de pecar, pero ¿sabes qué? No peques más. ¿Por qué? Jesús mismo le dice, para que no te venga alguna cosa peor que estar 38 años lisiado. Sí, el pecado te puede llevar a un momento peor de lo que has vivido los últimos 38 años. Por eso Jesús le dice, no peques más. Vivir una vida en pecado es peor que esta condición. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahora vemos a este hombre dando testimonio a otros, a unos judíos, de quién fue el que lo salvó. Entonces, ¿a quién apuntó el milagro? A Jesús, ¿te das cuenta? Por eso te digo que la sanidad, los milagros en nuestra vida siempre buscan algo mayor que aliviar tus dolencias temporales, porque
el mayor dolor que puedes sufrir en esta vida tiene una caducidad y es el día de tu muerte. Ahí ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más tristeza, ese momento se acabó. Por eso los milagros de sanidad siempre apuntan a algo mayor, y aquí lo vemos, este hombre fue a la iglesia, reconoció que Dios lo había salvado de su condición, y no solo eso, dio testimonio de que Jesús fue el que obró. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Déjame cerrar esta enseñanza y considera estas instrucciones o estos principios que están en la palabra. Dios siempre va a proveer su poder para hacer su voluntad. Sí, hubo gracia y misericordia con el paralítico, pero su voluntad fue que este hombre diera testimonio y que los judíos se enardecieran, porque vamos a ver la siguiente semana que un grupo de religiosos no va a poder tolerar que haya levantado este hombre y que haya tomado su camilla y se haya ido. No lo va a poder tolerar. Pero Jesús tiene un propósito con esta sanidad. Ahora, Dios nos va a dar este poder para hacer su voluntad, no la nuestra. Si tú estás buscando el poder para hacer tu voluntad, vas solo. Jesús no va contigo. Pero si tú estás buscando el poder de Dios en tu vida para ser sano, para ser salvo, la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, Jesús va contigo. Acompáñame para terminar Hechos 1:8. ¿Cuál fue la promesa de Jesús hacia su pueblo? Y que hoy tú y yo podemos considerar y abrazar, porque a lo mejor tu corazón está como aquel corazón de este paralítico, ya sin esperanza, viendo que no puedes acercarte a este estanque. Hechos 1:8 dice, lo voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice, pero recibirán, ¿qué? Poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán, ¿qué vamos a poder ser? ¿Te das cuenta? El paralítico recibió poder. ¿Y qué fue a hacer? Fue a ser testigo de Jesús en la iglesia. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ese es el poder que hoy tú y yo podemos recibir en la situación en la que estemos atravesando, sea de salud, sea económica, sea familiar, sea sentimental. Ponle el nombre que tú quieras, cada quien está padeciendo sus propias tribulaciones, pero el Señor hoy te está encontrando y te va a dar las instrucciones, te va a decir levántate, toma tus cosas y anda. Y en esa instrucción está el poder para hacerlo. Ahí va a estar el poder en sus palabras. Él prometió este poder a través de su Espíritu Santo. ¿Quién de aquí puede decir, tengo el Espíritu Santo dentro de mí? Dice la palabra que Él nos dejó al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Está a un lado de nosotros cuando nos está convenciendo de pecado, está sobre nosotros, y después hay una tercera preposición que está dentro de nosotros. Ese poder que da el Espíritu Santo te capacita para hacer lo que Jesús te está pidiendo. Y déjame cerrar con una última reflexión que Charles Spurgeon hace y que es muy interesante para... ¿Qué pasó con todos los demás enfermos? ¿Acaso no vieron? ¿No vieron lo que sucedió con Jesús? Levantó a una persona que estaba ahí 38 años postrada. Imagínate a la multitud esperando alrededor de las aguas de este estanque de Betesda, todos esperando que burbujeara la primera olita ahí de agua, y en vez de mirar a Jesús, estuvieron mirando el estanque. En lugar de considerar seguir a aquel hombre que levantó a un enfermo, su mirada puesta en un estanque que no le garantizaba la salvación, la sanidad de su vida. Y esto es para muchas personas. Algunos esperan una temporada más conveniente, están viendo el estanque.
Algunos esperan sueños y visiones, están viendo el estanque. Algunos esperan señales y maravillas, siguen viendo el estanque. Algunos esperan ser obligados, siguen viendo el estanque. Algunos esperan un avivamiento, no, que venga un avivamiento, siguen viendo el estanque. Algunos esperan que alguien más lo haga, que venga una celebridad y lo haga, ¿no? Que venga alguien con mayor fe y lo haga, siguen viendo el estanque. ¿Por qué ver el estanque y no ver a Jesús? En Jesús está la respuesta, mis hermanos. La pregunta que hoy Jesús te hace es, ¿quieres ser sano? La respuesta te toca decirla a ti. ¿Te parece si nos ponemos de pie y oramos?